Se va a basar principalmente en la estimación de los criterios básicos claros para poder escoger, a fin de cuentas, unos materiales que vamos a utilizar durante la construcción, que nos pueden servir posteriormente para acondicionar acústicamente un espacio de acuerdo a sus necesidades. Todos los espacios arquitectónicos tienen requerimientos de acústica diferentes, no todos son iguales. No es lo mismo una aula de clases que una habitación residencial, que un auditorio, que una iglesia, etc. En la mayoría de los casos esto se desconoce, es decir, no tenemos en cuenta el acondicionamiento acústico, pero es fundamental, sobre todo cuando se trata de edificios que van a tener pues, todo un servicio público, de edificios que van a tener la presencia de muchas personas en donde se van a reunir muchas personas al tiempo. Eso es importante anotar. Ahora bien, no somos ni vamos a ser los expertos, a menos que ustedes hagan alguna especialización en diseñar el tema acústico. Para eso están los ingenieros de sonido, para eso están los ingenieros en música, que son los expertos. Pero si yo tengo claro varios conceptos desde la acústica, como siempre les he dicho, en ese equipo interdisciplinario que va a diseñar un proyecto, pues esa tarea se va a facilitar mucho más, ¿no? Para que a mí no me estén después haciendo cambios importantes, y ahora vamos a ver un ejemplo de por qué eso puede suceder. ¿Qué es lo más importante en un principio? Entender qué es el ruido. ¿Por qué? Porque el ruido es aquel factor que precisamente nos lleva a considerar un acondicionamiento acústico. Y el ruido son todos esos sonidos que nos impiden precisamente tener un descanso, que en periodos de largo plazo nos van a causar afectaciones a la salud. De hecho, el oído humano se ve afectado muchísimo por el ruido y lastimosamente nosotros no lo percibimos. Si ustedes el día de hoy se hacen una sonometría y la realizan dentro de 5 años y la realizan dentro de 10 años, les aseguro que van a encontrar una disminución de la capacidad auditiva, que yo no la percibí. O sea, nosotros, el cuerpo humano, se acostumbra y se acomoda a ciertas circunstancias, pero puede en cierto momento generar algún tipo de incomodidad. Entonces el ruido pues viene siendo un inconveniente para el desarrollo normal de las actividades que nosotros tengamos dentro de nuestros espacios arquitectónicos, llámese habitación, llámese biblioteca, llámese teatro, llámese centro cultural, bueno, todo aquello que ustedes ahorita precisamente están diseñando dentro de sus proyectos urbanos, ¿no? ¿Qué efectos causa el ruido precisamente? Y eso va a depender del nivel de intensidad que tenga el mismo. El nivel de intensidad del sonido o del ruido se mide en decibeles, ¿no? Y los decibeles pues, nos permiten a nosotros identificar dentro de qué rango debe estar para un determinado espacio como máximo el valor de ruido. Ahora, hay zonas en donde se permite más, hay zonas en donde se permite menos. Vuelvo y repito, eso depende del uso. Nosotros podemos hacer una medición muy sencilla, ¿no? del ruido. Hay aplicaciones, les muestro una. Por ejemplo, yo tengo esta acá, ustedes la pueden descargar. Hay aplicaciones que a través de los teléfonos a nosotros ya nos permiten determinar el nivel de intensidad del sonido en un determinado espacio, sea ruido o no sea ruido. Esto básicamente es lo que se usa como insumo para el análisis de los diferentes espacios. Miren ahí, estamos ahorita hablando en promedio de unos 65 decibeles más o menos, ¿no? Es decir, estamos con una comunicación verbal extremadamente difícil si todos estuviéramos al mismo nivel de ruido, ¿no? Ya porque es una sola persona, es que esto es diferente. Pero ejemplos de que esto en algún momento no puede funcionar bien existen muchísimos. ¿Quién ha ido, por ejemplo, a Unicentro a tomarse un café o a comer algo a la plazoleta de confianza? Al mediodía, sabe estar llena de gente. O un domingo. Arriba. Es imposible, ¿no? Es imposible poder hablar. Usted tiene que elevar muchísimo la voz para que la pueda escuchar una persona que está a 50 centímetros. Aparte que ahora hay los establecimientos comerciales, toda la actividad de los restaurantes, encima un patio con niños gritando a todo volumen. Entonces es un espacio que uno puede entender que no fue diseñado adecuadamente para el uso que tiene, y ese es un grave error desde el punto de vista del arquitecto, precisamente, de no haber de pronto escogido los materiales adecuados.
Vean acá que ya un ruido de 30 decibeles ya genera dificultad en conciliar el sueño, ¿no? Y eso para una zona residencial puede ser supremamente perjudicial. Y llegamos hasta más de 100 decibeles en donde ya se genera pérdida del oído a corto plazo, ¿no? Las construcciones, las obras civiles a las que nosotros vamos a estar expuestos generan precisamente ese inconveniente, ¿no? Y si yo se lo digo por experiencia, porque dentro de lo que es trabajo en obra es obligatorio el uso de protectores auriculares, precisamente porque se ha detectado muchísimo que existe pérdida auditiva ahí a corto plazo. Y los sonidos, por ejemplo, de una pulidora, los sonidos de un martillo, los sonidos del corte de metal, bueno, de todas esas actividades que se dan en obra, superan fácilmente los 100 decibeles. Y nosotros a veces no utilizamos protección. Entonces, de paso, la recomendación es que siempre que tengamos trabajos en los que estemos expuestos a ruidos importantes, protejamos nuestros oídos, ¿no? Para que de viejito no nos toque andar con audífonos y que nos estén hablando al oído, que eso es muy común, ¿no? Entonces, para los diferentes espacios hay unos límites permisibles. Por ejemplo, para el tema de vivienda, el sonido debe estar entre 32 a 48. Así como, por ejemplo, para el tema de escuelas, aulas, donde estamos nosotros, debemos tener máximo 41 a 58 decibeles y así sucesivamente para los diferentes usos. ¿Esto que lo da? La norma. Hay una norma, la NTC 4535, en Colombia establece los requerimientos básicos de sonido en los diferentes espacios y muchas otras que ahora vamos a ver, ¿no? Para hacer un acondicionamiento acústico, un principio fundamental es la absorción del sonido. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vemos este esquema en donde una onda sonora, la onda sonora básicamente, ¿no?, es la deformación del aire a través de una vibración. La vibración es una onda que se desplaza de acuerdo a la velocidad del sonido, que es de aproximadamente 340 metros por segundo. Y esas ondas pueden o extenderse o comprimirse dependiendo de la distancia de la fuente, del elemento emisor. Y cuando esas ondas se comprimen ante una superficie, normalmente generan lo que se denomina el eco, ¿no? Ustedes están escuchando mi voz y mi voz está rebotando por allá y por acá, en el techo, ¿cierto? No escuchan mi voz absolutamente clara, y entre más grande sea el espacio y más denso sea el material, mayor reverberación y mayor reflexión voy a tener. Entonces se generan tres efectos en el momento en que se da esa producción de sonido. La primera es la reflexión, es decir, hay ondas que tocan la superficie y se reflejan, es decir, ellas llegan a un punto y se devuelven en cualquier dirección. De ahí que las superficies completamente planas para espacios que necesitan acondicionamiento acústico no son buenos. El ejemplo precisamente es este salón, porque todo lo que yo estoy diciendo, todo el sonido se va a las superficies planas y se refleja en vectores rectos que generan precisamente esa reverberación. El otro efecto esperado es el de la absorción, y es el más importante. Y la absorción en los muros o en las superficies se da debido a las características del material. Entonces ahí es donde podremos entender que el acondicionamiento acústico se basa básicamente en encontrar un material adecuado que absorba el sonido que yo necesito absorber, ¿no es cierto? Ahora, no es lo mismo una aula de clases que, por ejemplo, un conservatorio. Entonces, en una aula de clases posiblemente las frecuencias que yo quiero que se absorban sean las frecuencias más bajas, mientras que en un conservatorio las frecuencias que yo quiero que se absorban pueden ser las frecuencias más altas. Eso, como digo, depende obviamente de la normativa y del uso que va a tener para mejorar esa condición. Y otro factor, y otro fenómeno, digamos, que se presenta con el sonido es la transmisión. Las ondas sonoras se pueden transmitir a través de las superficies. ¿Por qué? Porque el sonido hace vibrar, ¿no?, las superficies. Y entre más denso sea el material, mayor vibración se va a presentar. Y entre menor sección tenga el material,
mayor transmisión se va a presentar también. No sé si a alguno le ha pasado que si vive en un apartamento, escucha al vecino caminando por arriba, ¿no? O a la vecina que está gritando o hablando fuerte en el apartamento de al lado, sobre todo con los sistemas constructivos que tenemos ahora, los sistemas industrializados, en donde tenemos muros de 8 centímetros, no máximo 10 centímetros de espesor y de materiales muy densos como son el concreto, se presenta fácilmente este fenómeno. Y ese fenómeno de transmisión, pues, no es adecuado, ¿no? Entonces, las ondas sonoras, al chocar contra las paredes, pierden parte de su energía, pero parte de esas ondas sonoras van a ser absorbidas. En algunos casos me convendrá que se absorba la totalidad, en algunos casos me convendrá que se absorba una parte y otra parte se refleje, va a depender precisamente del ruido, ¿no? del uso. La absorción de ruido no es una cuestión de volumen, sino de densidad y uniformidad. ¿Qué materiales piensan ustedes, de acuerdo a esto, que son mejores para absorber el sonido? Material un ladrillo, un concreto, o mejor un material como la madera, como la espuma, como, bueno. ¿Una espuma? Claro. Porque no hay rebote. Correcto. El material, entre más poroso sea, más absorción va a dar. Y entre más absorción tenga, voy a poder hacer un mejor acondicionamiento. Por eso de aquí en adelante, lo que vamos a ver se refiere específicamente a la escogencia de materiales y al conocimiento de materiales que pueden ser aplicados en muros, en superficies para lograr un acondicionamiento acústico, ¿no? Primero les quiero mostrar un ejercicio que hicimos el año pasado y lo vamos a ir poco a poco. El año pasado hicimos un estudio de acondicionamiento acústico y de isóptica del Teatro Imperial, ustedes lo conocen, ¿no? Mediante software especiales, los ingenieros de sonido lo primero que hacen es una determinación del ruido. Entonces fíjense ustedes en esta imagen del Teatro Imperial, si se ubican allí, esto por acá es la carrera 26, ¿no es cierto? El acceso principal del teatro está por aquí. Es un teatro en el cual se accede lateralmente, extraño a otros teatros en donde normalmente uno accede o por detrás o por delante. Aquí se accede lateralmente. Entonces, si ustedes ven la intensidad de ruido que inicialmente se analizó en cada uno de los pisos, de acuerdo a estos colores, podemos ver que la parte exterior, pues obviamente hay un sonido bastante importante que va desde los 45 hasta los 55 decibeles, derivados precisamente del tránsito que tiene esa vía. Y miren que hacia la zona interna, inmediatamente después de la tapia, ¿no?, cambia abruptamente. Pasamos de 45 decibeles a prácticamente 30 decibeles. O sea, estamos hablando de una disminución y una absorción del sonido, una atenuación del 50% prácticamente. Eso es un valor muy alto. ¿Qué nos dice? Y fue una de las conclusiones del estudio, que el material como la tapia, por sus dimensiones y por la densidad, por ser muy poroso, absorbe mucho. Entonces, por sí solo se convierte en un buen aislante acústico, en un buen tratamiento acústico. Pero si ustedes ven la gráfica, vean esta zona donde tenemos el verde oscuro y el verde claro. Estamos con valores de decibeles mayores. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Precisamente todo el ruido, al menos desde la fachada principal aquí, se está filtrando por las ventanas, se está filtrando por toda esta mampostería que es mucho más angosta y llega inclusive por la puerta lateral a filtrarse hasta la zona del escenario, que es la zona que tenemos por acá. Entonces de allí, con estos mapas de sonido, de isocistas de sonido que hace un ingeniero, se logra plantear un esquema para poder atenuar y controlar ese sonido que se está filtrando hacia la zona interior, ¿no? Aquí tenemos ya de otros pisos, por ejemplo acá está el nivel 2, veamos, miren, en nivel 2 ya tenemos menos puertas, entonces fíjense que prácticamente la zona interna está controlada a 30 decibeles, en el piso 3 ya tenemos mejor controlado eso, y en el piso 4 pues hay una variación por la parte de los baños, en donde tenemos unas puertas, hay una filtración del sonido, lo mismo que por la fachada, que posteriormente se tiene que controlar, ¿no? Entonces aquí vamos precisamente a la escogencia de materiales que a mí me permitan controlar ese ruido, ¿no? ¿A través de qué? De la absorción. La absorción se da precisamente al no reflejar las
ondas sonoras en las superficies. Entonces se puede hacer de varias maneras. Una, mejorando el material de la superficie de manera que sea más absorbente. Dos, aumentando la superficie específica para que no sean superficies completamente lisas. Y al no ser superficies completamente lisas, el sonido no se puede vectorizar tanto de manera que genere la reverberación o el eco como nosotros lo conocemos. Aquí vemos en esta imagen cómo el sonido pues, viaja hacia el techo, por ejemplo, y aquí se está reflejando, ¿no? Acá también se está transmitiendo a través de las divisiones en mampostería que nosotros tenemos y se está reflejando al mismo tiempo en todas las superficies dentro de un determinado espacio. Para eso lo que necesitamos son materiales absorbentes. Básicamente el acondicionamiento acústico se basa en la escogencia de un material que convierta la energía sonora en energía calorífica. Y si ustedes han tomado alguna vez entre las manos una espuma, ¿qué han notado? La espuma siempre está calientica. ¿Por qué? Porque la espuma permanentemente está absorbiendo sonido. Cualquier tipo de espuma, ¿no? Sea una espuma de poliestireno, una espuma de poliuretano, una espuma textil. Todas, si nosotros tocamos esta mesa y tocamos esa espuma, va a tener un gradiente de temperatura. Ellas, al estar absorbiendo el sonido, cambian su gradiente de temperatura, transforman la energía acústica en energía térmica y por lo tanto pues van a ser un buen componente dentro del tratamiento acústico. Entonces vamos a ver una cantidad de materiales pues, que vamos a tener, ¿no? Por lo general siempre son porosos, ¿no? Tienen que ser porosos. Entre esos tenemos fibras vegetales, fibras minerales, los foamies, las alfombras, las telas acústicas, ¿no? El famoso icopor que nosotros utilizamos. ¿Por qué se llama icopor? ¿Saben cuál es el icopor? ¿Cuál es el nombre técnico del icopor? ¿Ni idea? Pues no vayan a decir icopor en otro lado porque no se entiende, ¿no? Usted va a Ecuador y dice icopor. Allá le llaman hielo seco, por ejemplo, ¿no? El icopor se llama icopor porque en Colombia había hace muchos años una empresa que se llamaba Industria Colombiana de Porosos y fabricaba poliestireno expandido. Ese es el nombre técnico. Claro, que si usted va pues, a una papelería y pide poliestireno expandido, no lo van a entender en Colombia, ¿no? Pero es el nombre técnico, poliestireno expandido. Y el poliestireno expandido es una espuma que viene en varias densidades. Yo puedo encontrar poliestireno expandido o el que ustedes utilizan para las maquetas, que son unas laminitas, ¿no? Que uno las aprieta y inmediatamente se deforman, o el que utilizábamos, por ejemplo, en construcción, que es un poliestireno expandido de una densidad mucho mayor, muy fuerte, porque tiene que resistir el concreto. Se utiliza normalmente para los casetones, para hacer las losas aligeradas, y es de mucha mayor densidad. Entonces, hay una variedad de materiales. En esto, materiales, podemos escoger una gran cantidad. ¿De qué depende todo eso? Por supuesto, del costo, ¿no? ¿Cuánto me va a costar esos materiales? Tal vez una opción puede ser la madera y puede tener el mismo efecto que puede tener un Cielotex, que es una fibra ya artificial fabricada específicamente para la fusión de sonido, ¿no? Pero eso pues, lo define específicamente el ingeniero de sonido, ¿no? ¿Cómo pueden emplearse estos materiales? Para aislar y para acondicionar acústicamente. Una cosa es aislar. Aislar es disminuir el ruido, y ya sabemos que es el ruido. Acondicionar es lograr los niveles de sonido y las frecuencias necesarias dentro del espacio. Eso es acondicionar, ¿no? Mientras que aislar es eliminar. Yo, por ejemplo, si quiero aislar el ruido que tengo acá afuera, ¿qué tendría que hacer con esta superficie? ¿No? Taparla, posiblemente, o colocar un elemento que no transfiera el sonido, como puede ser una ventana acústica. ¿Cómo se puede acondicionar acústicamente? Entonces, como estructuras para reducir la transmisión sonora, un muro, por ejemplo, es una estructura para reducir la transmisión sonora, o como elementos para barreras y cerramientos, ¿no? Lo mismo, un muro puede servir como una barrera y como un cerramiento. Como unidades suspendidas individuales, han ido al auditorio Luis Santander, ¿sí? ¿No es cierto? Todos han estado por allá. Si se han dado cuenta del diseño que hay allá, de hecho por acá les quiero mostrar una foto, que esto lo hicimos hace unos años, aquí está. Entonces miren todos estos elementos que aparte de tener un diseño arquitectónico,
tienen un concepto acústico. ¿Cuál? El de no generar superficies completamente planas, el primero. Entonces aquí miren que el cielo raso jugó con una serie de niveles en donde el sonido rebotaba y no generaba vectores lineales tan grandes. Segundo, sobre estas placas, que esto es un material de panel yeso especial, acústico, ¿no?, se colocaba una espuma. Ahora les digo qué tipo de espuma, es una fibra mineral, y sobre él inclusive se colocaba aquí toda esta tela negra, que era otro tipo de espuma que servía para nosotros. Lo mismo se hizo en las paredes laterales, que si bien en un principio el auditorio ya había sido diseñado con madera, pensando en que la madera es un material de menor densidad y puede absorber el sonido, posteriormente se colocaron todos estos paneles que ustedes ven aquí para romper el plano completamente liso que tenemos acá, ¿no? Y eso garantiza una mejor condición de manejo acústico, no porque estemos absorbiendo, sino porque estamos acondicionando acústicamente, ¿no? Aquí tenemos otra imagen, desde más abajo, miren el cielo raso. Todos estos elementos están a diferentes niveles, ustedes lo ven. Ahora ya no está funcionando igual porque en algún momento, en una época de lluvia, se desbordó la viga canal, se había tapado. Entonces todo esto se dañó, subieron, le retiraron la espuma y ya no la volvieron a colocar. No sé cómo está funcionando, pero en ese momento pues, se hizo un estudio acústico para eso, ¿no? Acá vemos estos elementos en pared que están ayudando a hacer un acondicionamiento acústico por el material del que trata este acondicionamiento, ¿no? Bueno, ¿de qué factor depende precisamente ese acondicionamiento? De los espesores. El espesor es un factor muy importante en el acondicionamiento acústico cuando estamos hablando de materiales de baja densidad, de espumas, de maderas, ¿no? Entre más espesor tenga, pues más absorción voy a tener y mejor acondicionamiento acústico posiblemente también se pueda realizar. El problema de eso, a la hora del té, como dicen, es que si yo no lo tuve en cuenta, entonces pues voy a tener variaciones arquitectónicas. Y eso precisamente fue lo que pasó acá con este proyecto que les estaba mostrando, ¿no?, el del Teatro Imperial. Después de haber hecho todos los estudios, bueno, estas son unas tablas de medición que hace el ingeniero, etcétera, etcétera, etcétera. Él propone, por ejemplo, unas puertas. Entonces aquí él dice, bueno, vamos a colocar unas puertas acústicas con ciertas características, ¿no? Puerta 1, tipo tal, puerta 2, tipo tal. Bueno, por acá ponen unos detalles de cómo van a ser esas puertas, de los materiales de las que van a estar hechas. Por ejemplo, son puertas que tienen una lámina de roca de espesor de 15 milímetros, mineral de roca. El mineral de roca es una fibra que forma espumas que pueden generar aislamiento acústico. Tiene placas de yeso, por ejemplo, entonces son puertas que van a aislar acústicamente. Él, después de hacer todo esto, de proponer, por ejemplo, unas espumas, ¿no? Esta es una que se va a utilizar en el cielo raso, en la parte superior, hace nuevamente una modelación. Entonces él ya coloca diferentes materiales, coloca las puertas, y miren que al hacer la modelación ya con esos materiales, con las puertas, ¿se acuerdan de esa mancha verde que aparecía por acá, que estaba toda esta zona prácticamente contaminada por ruido? Ahora ya no aparece, ya es mucho menor. Entonces es una simulación, ¿no?, para esos software especiales pues, que utilizan ellos. El problema de eso está acá. ¿Por qué? Porque la solución que él da, bueno, aquí hace el análisis de todos los pisos. Cambia todo. No cambia todo, pero sí hay que hacer adecuaciones. ¿Y qué es lo que sucede? Que en muchos casos esas adecuaciones, estamos hablando de un edificio de tipo patrimonial, pues no se pueden hacer. O sea, si yo tengo tapia, ¿cómo puedo decir ahora no, hagámosle un muro de panel yeso? Pues no, porque sencillamente la norma de pronto ya no me lo permite. Si tengo una ventana de madera como la del Teatro Imperial, ¿cómo le digo yo? No, es que ahora tenemos que colocar una puerta de doble, triple vidrio en aluminio estructural. No se puede. Eso precisamente es uno de los retos dentro de eso. Entonces, ¿qué pasó? Yo miraba por acá en los detalles. Entonces decía, bueno, vamos a mejorar, vamos a hacer unos marcos acústicos, vamos a colocar muros. Ciertas zonas del teatro él la recubrió, ¿no? Dijo esta pared, la parte
lateral, digamos, la recubrió. Entonces él pone un detalle acá y dice, bueno, vamos a colocar, aquí es el detalle del muro, mire, es un muro de 20 centímetros, ¿no? Es el muro de tapia existente, este es el muro de tapia existente, por ejemplo, ¿no? La superficie del muro. Frente al muro le está colocando toda esta zona que está aquí, ¿no? Es una fibra de vidrio tipo frescasa sin papel de 20 centímetros de espesor. Eso quiere decir que La está... tapia es más grande. ¿Perdón? O sea que el tamaño de la tapia, aparte de Claro, eso, el tamaño de ya los la 20 tapia que centímetros, tenía- llega como a 10. Sí, digamos que la que tenía 80, pues ya va a quedar de 1 metro. Entonces el espacio, la circulación ya se me ha afectado. Sí. Y ese es uno de los más pequeños, ¿no? Por acá miraba otro que tiene 30 centímetros, por ejemplo. Y este dice, ¿no? Muro acústico tipo 2. El muro acústico tipo 2 es un muro posterior del escenario, ¿no? Detrás del escenario hay que forrarlo completamente con un sistema de fibra de vidrio tipo frescasa de 30 centímetros de espesor. Mira, aquí está la tapia, esta línea gris es la tapia, no es toda la tapia, pero digamos es la superficie, y él enfrente le coloca 30 centímetros de espesor y posteriormente coloca una placa de MDF perforada. Por acá había un detalle de esa placa de MDF, aquí están los detalles, miren, esa es una placa perforada, ¿no? Que absorbe el sonido. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo allí? El espacio arquitectónico está Claro, cambiando. sí. ¿Por qué? Porque para poderlo acondicionar necesito generar elementos, muros, superficies que absorban el sonido y controlen las frecuencias. Entonces, ese es un reto precisamente. Y por eso, sobre todo los proyectos que ustedes diseñen, en donde tengan mucho público, en donde haya un auditorio, donde haya espacios comerciales, restaurantes, cafeterías, etc., siempre, por favor, hagan un análisis acústico y contraten durante el proceso de diseño a un ingeniero de sonido que les haga esto de manera que ustedes después no se encuentren con sorpresas. Yo les hablaba en un principio y les ponía el ejemplo de Unicentro, ¿no? Unicentro, ya tenemos un problema, usted va allá y no puede hablar. Yo no voy, de hecho, porque pues termino con la garganta cansada del volumen que tengo que ponerle para poder hablar con otra persona que está aquí enfrente mío. Solución, colocarle de pronto algún tipo de estos materiales. Pero ¿qué va a pasar? Que todos los espacios comienzan a disminuirse y eso pues ya no es viable desde el punto de vista técnico. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente pues el manejo del acústico se basa en los espesores, como ya lo miramos en ese ejemplo, y en los materiales que nosotros podamos colocar, muros con superficies absorbentes o materiales absorbentes que estén inmersos dentro de los muros para poder generar ese acondicionamiento acústico. Aquí hay unos valores de algunos materiales y de cuál precisamente en estos materiales, tanto porosos y blandos, permiten la penetración de las ondas sonoras. Miren por ejemplo el concreto, ¿no? El concreto tiene un desempeño ante frecuencias bajas de 0.01 y ante frecuencias altas de 0.03, o sea, es muy bajito. ¿Qué quiere decir eso? Que él está reflejando absolutamente todo lo que le llega. Mientras que, si hablamos hablemos de unos paneles de madera o hablemos de un Celotex, que es un material específicamente diseñado para absorber el sonido, ahora lo vamos a mirar, miren que tenemos una absorción a frecuencias bajas de 0.28 y a frecuencias altas casi de 0.60. Es muy alto. Entonces, la escogencia del material es muy importante, ¿no? Y dentro de esto, pues para la escogencia del material, es importante un concepto que se llama la frecuencia crítica. Todos los materiales responden ante una frecuencia crítica de vibración. El vidrio, el concreto, la madera, los diferentes tipos de madera, etc., responden a un valor diferente de frecuencia crítica. La frecuencia crítica es aquella frecuencia a la cual el sonido inmediatamente responde precisamente reflejando absolutamente todo. Y por lo tanto, si yo voy a escoger un material para un determinado espacio, debo analizar de ese material cuál es la frecuencia crítica. Entonces, si yo por ejemplo escojo el concreto, ¿no? Visto aquí, y sé que su frecuencia crítica, por decir algo, vamos por acá que estaba, aquí está, es de 2700 ante cierto tipo de frecuencia, pues prefiero evitarlo para evitar esa reflexión, ¿cierto? Y escoger otro material en donde la frecuencia crítica no coincida
para poder lograr ese acondicionamiento. ¿De acuerdo? Aquí vemos que, por ejemplo, el ladrillo tiene una frecuencia crítica por centímetro de espesor de 2500 a 5000 Hz, mientras que, por ejemplo, el poliestireno expandido, ya les mencioné, el famoso Icopor, lo tiene de 8000. O sea, es un valor mucho más alto, más difícil que el Icopor entre en frecuencia crítica a que el concreto lo haga. Es mucho más difícil, ¿no es cierto? De ahí está la escogencia. Entonces, ¿qué tipo de materiales vamos a utilizar? Básicamente, el acondicionamiento acústico se basa en materiales porosos, en materiales en forma de tableros o placas y en materiales que se utilizan para los elementos constructivos, como son las argamasas o los pañetes, o si quieren, en términos de maestro de obra, los repellos. No vayan a decir repello ustedes como arquitectos cuando se gradúen, ¿no? ¿Cómo se dice? Pañete, sí. No va a decir repello porque suena muy feo. De un arquitecto suena muy feo. Bueno, entonces veamos algunos de esos materiales. Vean aquí algunos ejemplos, ¿no? Paneles, tableros suspendidos de muchos tipos de materiales. En esto podemos encontrar nosotros desde un simple panel yeso a madera, aluminio perforado, podemos encontrar PET reciclado, SPC, PVC. Acá tenemos, por ejemplo, un Celotex. El Celotex no es otra cosa que unas grandes láminas, como ustedes lo ven aquí, de residuos de la industria textil, de telas y todo eso que se utiliza en la industria textil. Se muele, se prepara adecuadamente, se compacta para generar estas espumas, ¿no? Otra cosa que, bueno, y acá tenemos unas espumas, las espumas, ¿no? De polietileno, bueno, las espumas sintéticas, son aquellas que pues utilizan muchísimo y ahora ya son muy baratas, ¿no? Y sobre todo pues tienen formas como estas que ustedes ven acá, que permiten absorber el sonido para que no sean completamente planas, aunque ya por la densidad que tienen ellas trabajan muy bien. Pero hay un factor muy importante que al diseño acústico se suma a la hora de escoger un material. Y mirando esta imagen, ese factor se relaciona con la norma sismo resistente. ¿Cuál creen ustedes que es? Cuando yo escojo un material de esos... Que los muros pierden como la estabilidad que le dan a la estructura. No, porque yo puedo utilizar perfiles de drywall, perfiles de madera, etcétera, y si yo los hago bien, no pasa nada, en el momento queda funcionando perfectamente. Hay un criterio muy importante que hay que tener en cuenta a la hora de escoger los materiales que se van a implementar en la acondicionamiento acústico. Y no es la densidad, no es el peso, no es la porosidad, no es el tamaño. ¿Qué creen ustedes? ¿Que se relaciona con la norma? Vean. Una pista. ¿Qué pasa si por acá hay un cortocircuito? ¿Lo que sean inflamables? Claro, correcto, Eva. Que no sean inflamables, es decir, que no puedan reaccionar al fuego. Eso es supremamente importante. Y eso está consignado dentro del título J de la norma sismo resistente, ¿no? Todo lo que tiene que ver con protección contra el fuego. Lo que dice la norma es que todos los materiales que se usan en construcción deben ser inertes al fuego. Es decir, que aquí esto pues, no se incendia. Y a la gran mayoría pues tienen tratamientos para eso, pero pues la madera, por ejemplo, no. Entonces, en el caso de esta imagen que yo les puse por acá, ya podemos ver el primer error. Este. ¿Cuál es el primer error? Acabamos de decir. Claro, la madera, ¿no? La madera, o sea, nunca se debió haber utilizado madera para un auditorio de 340 personas que caben aquí. La madera, y encima pintado con laca. O sea, el día que yo pongo fósforo a eso, se prende rapidito. Y en un incendio lo que mata no es el fuego, ¿qué es lo que mata? El humo, correcto.
¿no? Todos los gases Como tóxicos que tiene- desprenden este tipo de materiales, ¿no? Los gases tóxicos que se dan porque se quemó un plástico, porque se quemó un poliestireno, por ejemplo, ¿no? Es un tema bastante importante que se debe tener precisamente en cuenta. Sistemas de paneles rígidos. Acá vemos un ejemplo. Estos paneles rígidos que pueden estar construidos con muchos materiales. ¿Qué es lo que están formando? Primero que todo, le están dando a esta superficie que era anteriormente plana un relieve. Al generar un relieve ya estoy generando un acondicionamiento acústico. Y aparte, pues el material del que está hecho permite absorber. ¿Alguien ha ido al teatro del Colegio Javeriano a alguna presentación? ¿Se han dado cuenta cómo están pintando las paredes? ¿Qué han visto? Exacto. A los lados hay unos paneles de este tipo, ¿no? Un material especial que absorbe el sonido. Asimismo, el piso, por ejemplo, tiene alfombra. Y en el techo encontramos este tipo de elementos, ¿no? Materiales absorbentes suspendidos que se llaman nubes acústicas. Y las nubes acústicas, en la parte posterior, si bien aquí pues es madera y se ve bonito, para que el auditorio pues también se vea bonito, en la parte posterior esto está recubierto de espuma, una espuma que absorbe el sonido. Y esas nubes acústicas, en el caso por ejemplo del auditorio bien hecho, tiene una particularidad, que ellas se pueden mover. Entonces pueden dirigir el sonido dependiendo de qué vaya a ser. Una cosa es que aquí esté hablando una persona, ¿no?, dando un discurso, y otra cosa es que aquí esté un pianista, ¿no?, tocando una sonata. Los dos son eventos diferentes, condiciones diferentes, y las nubes acústicas pueden afectarse a eso. ¿Las han visto en algún lado estas nubes acústicas? Lo que quisimos hacer en el Luis Santander es algo así, ¿no?, unas nubes acústicas fijas, ¿no?, esos elementos que les mostré. Pero si han ido al edificio tecnológico del auditorio, las tienen, allá las tienen. Están dadas para eso precisamente, son formas también de controlar el sonido. Sistemas de paneles metálicos perforados. Bueno, aquí estoy mostrando algunas, como les digo, porque es que de esto hay lo que usted quiera. Si quieren en algún momento una solución acústica, métanse ustedes a Hunter Douglas, una marca internacional alemana de desarrollo de todo lo que tiene que ver con revestimientos, materiales para fachadas, etc. Y entre ellos está todo el tratamiento acústico. Hunter Douglas, por ejemplo, tiene unos paneles metálicos perforados aquí, ¿no? Si ven todos sus paneles son de aluminio perforados que en la parte superior tienen una espuma. Entonces, ¿qué hacen? El sonido pasa por las perforaciones, una parte, solo una parte, pues se puede reflejar, pero el resto queda atrapado allá. A medida que entran las perforaciones, después queda atrapado. Barreras de sonido también. En Colombia no las tienen, pues la normativa colombiana en cuanto al tema de ruido en vías, sobre todo en vías de orden nacional, ¿no?, las dobles calzadas y eso, especifica que una vivienda no puede quedar a menos de 30 metros límite de la vía, ¿no? ¿Para qué? Para aislarlo un poco del sonido. Pero sin embargo, pues eso afecta. Hay sitios en donde se hacen barreras, ¿no? Barreras que pueden ser muros de ladrillo, muros de plexiglas, muros de vidrio, o pueden ser muros naturales, árboles. También sirven, obviamente, para contener el sonido en espacios urbanos. Y tenemos materiales sintéticos. Pues veamos algunos que se utilizan, ¿no? Estas láminas, por ejemplo, son muy utilizadas en el acondicionamiento acústico, se llaman TECHSON, vienen estos números 35, 60, 70, 100. Los TECHSON no son otra cosa que láminas, precisamente una mezcla de materiales fibrosos que tienen estos espesores, 35 milímetros, 60 milímetros, 70 milímetros, 100 milímetros, y en la parte posterior pues tiene una superficie de lámina. Entonces usted si en su casa, en un estudio, en un espacio especial, escuchar música, qué sé yo, que quiere acondicionar acústicamente, usted puede comprar una lámina de ese pegarla simplemente de manera que recubre una pared y ya logra un acondicionamiento acústico, ¿no? Tiene algunas propiedades que se repiten todas: es flexible, se puede cortar, se puede deformar también, se tiene una buena capacidad de ondulación, resistencia al frío y al calor, tiene gran adherencia, tiene resistencia al envejecimiento, no se daña y tiene un elevado aislamiento acústico, que es algo muy importante, ¿no? Aplicaciones, pues en todo lo que tiene que ver con aislamiento de ruido o aislamiento, también reducción del nivel de ruido en pisos, en paredes, en techos, son materiales que se utilizan.
inclusive usted puede hacer un acondicionamiento acústico y si como arquitecto le gusta el tema del diseño interior, pues los puede incorporar como parte del diseño interior de su espacio, ¿no? Paneles que aquí pues el modelo, ¿no? Un modelo muy básico, pero que vienen piezas que usted las puede colocar y recubrir una pared entera que están hechos con botellas y la parte posterior tiene una fibra que absorbe también el sonido y se convierte en una buena opción para un manejo acústico. La espuma de poliuretano, las famosas espumas que vienen en todos las formas, los relieves que ustedes ven ahí, de fácil aplicación, material ligero, baja densidad, y combinado con otro material que resulta muy efectivo para disminuir la transmisión de sonido. De hecho, estas espumas se utilizaron en la sede de música del centro, ¿no? Para recubrir los cubículos de los artistas. Ahí está cubierto esto porque antes lo que teníamos era paneles de huevo. Entonces, usted está algo barato, funcional, paneles de esos, ¿cómo se llama así, no? Los paneles de huevo se pueden colocar también, ¿no? Pero no le va a funcionar tan bien como este. Espuma celulósica. La espuma celulósica es un material derivado de la madera, por supuesto tratado adecuadamente para poder utilizar en espacios interiores. El proceso de producción de papel, el proceso de producción de la madera, lleva muchos subproductos que salen ahí como el acerrín y demás, que se tratan mediante resinas para formar espumas, como las que ustedes ven acá, y que posteriormente se trata, inclusive estos paneles se pintan de colores muy vivos como estos y recubren las superficies, y eso puede también ser algo efectivo, ¿no? Materiales naturales, pues dentro de los materiales naturales que conocemos para aislamiento acústico, el primero es el corcho, que ustedes lo conocen, no se utiliza mucho por un factor muy importante y es que es caro, ¿no? El corcho es costoso porque es una corteza de un árbol y por otro lado no es un material ignífugo, entonces es un material que puede generar combustión porque se trata de una corteza precisamente. En vez de eso se utiliza el kenaf. El kenaf es una fibra también de un árbol del que se saca el cáñamo, ¿no? Las fibras que nosotros conocemos en las bolsas, en los recipientes, esto. Es un aislante natural a base de fibras de kenaf proveniente directamente del cultivo del cáñamo, que se entrelaza para formar grandes láminas en rollos que después se puede colocar en la superficie. Aquí tenemos un ejemplo de utilización con un sistema que se denomina doble muro, ¿no? Cuando usted necesita aislar de manera muy eficiente un espacio, por ejemplo, ¿no? Yo he hecho esto en edificios, en los pozos de los ascensores. ¿Por qué? Porque el ascensor, el subir y bajar genera ruido, el motor genera ruido. Y si usted tiene espacios de vivienda, pues lo que menos quiere es que el ascensor esté sonando todo el tiempo. Entonces, se realizan dobles muros, dobles paredes, e internamente se colocan placas de este material, o puede ser de poliestireno expandido, o espuma de poliuretano, bueno, lo que usted quiera, es una técnica, la de construcción de doble muro, pero se tiene que prever y diseñar desde el principio, ¿no? Porque pues un doble muro de estos, ¿sí? Como lo dibujan ustedes en plano, el muro tiene 15 centímetros, más una lámina y un material como puede ser el kenaf, perfectamente puede estar alrededor de los 40 centímetros de esto, ¿no? Y eso pues, modifica, obviamente, los espacios arquitectónicos. Es un material muy utilizado en kenaf, en muros, como les digo, en pisos, en techo, ¿no? Y ahí ven todas las propiedades pues, que este material posee. Otro material que se utiliza son los paneles aislantes de tejido de fibra y de poliéster, que se llaman Fibertex. El Fibertex es un material de fibras recicladas, de poliéster, de la industria textil precisamente. Son aislantes termoacústicos, están disponibles como rollos, donde se pueden colocar también en pisos, en paredes, en techos. Hay que tener muy en cuenta también que estos materiales pues han de ser del espesor adecuado para que logre el efecto que nosotros requerimos. Entonces no cualquiera sirve. A veces si por ejemplo tenemos un auditorio, posiblemente requiramos mayores espesores que si se trata de un uso netamente residencial. Y otro factor que hay que tener en cuenta es que la mayoría de estos productos, por lo que hablábamos
está la lana mineral, que son los más conocidos, ¿no? La lana mineral y la lana de vidrio, o la fibra de vidrio, como se llama. Nosotros acá, comercialmente, la fibra mineral la conocemos como frescazo, así se llama, porque sirve como aislante acústico y como aislante térmico. Se utiliza aquí en nuestra región más como aislante térmico antes que como aislante acústico, pero tiene los dos fines. Y la frescaza no es otra cosa que una espuma, ¿no? Un rollo, una boina larga, de fibra de vidrio. Recomendación: cuando ustedes utilicen estas lanas minerales, fibra de vidrio, tápense lo que más puedan, porque es fibra de vidrio, ¿no? O sea, al final son partículas, ¿no? Filamentos de vidrio, que si no los sé manipular, y he visto algunas personas que lo cogen con las manos, es otra cosa, se mete por las vías respiratorias, causa irritación en los pulmones, vías respiratorias, cosas, puede entrar en los ojos, bueno. Entonces siempre utilicen esto, porque esto se utiliza muchísimo para aislarlo. Hay que colocarse guantes, muy bien cubierto para evitar algún accidente, ¿no? Ahí vienen varias presentaciones. Mira, aquí vienen colchas, mantas, ¿no? Rollos, bloques, o también sueldo, que se puede utilizar, todas esas técnicas. Y también tenemos los materiales de construcción, es decir, que hacen parte integral del muro, sin que sea un elemento que se adiciona al muro, como son las escayolas aislantes naturales o las argamasas. Las argamasas, ¿cuál es una argamasa? Un mortero, un pañete, una argamasa, ¿cierto? Con el que yo hago recubrimiento de los muros. ¿Por qué no? Como ese mortero solamente es un material de acabado, no tiene ninguna responsabilidad de resistencia estructural, pues lo hago de una vez acústico y térmico. Entonces aquí, por ejemplo, este es un ejemplo de un material que ya viene listo, se llama diatomite. Es un revoque ecológico, acústico, fonoabsorbente, transpirable y térmico. Fibro reforzado con corcho, arcilla, tierra, compuesto natural para interiores o exteriores, aísla el frío y el calor, altamente transpirable, resistente al fuego, elimina la pared con doble capa, que era el ejemplo que teníamos anteriormente, y no produce lesiones entre el pilar y la cobertura. Entonces, materiales que nosotros podemos utilizar también de entrada para que no me modifique a mí. Si voy a utilizar una mampostería convencional, no me modifique, por ejemplo, los espesores. En alguna oportunidad, que necesitaba hacer un aislamiento, lo que hicimos fue mezclar un poco de acerrín con bolitas de icopor. Se ha visto que el icopor viene en bolitas, ¿no? Se compra inclusive en paquetes grandes, y mezclarlo en una mezcladora con el mortero, y con eso pañetamos. Y logramos una absorción de sonido muy buena también, ¿no? ¿Por qué? Vuelvo y repito, no son materiales estructurales, son materiales de acabado que, pues, si ustedes bajan la densidad y los dejan porosos, pueden funcionar adecuadamente. Hexágonos de esquillas también, ¿no? Estos salen de la industria de la madera también, las esquillas de madera, de fibra, que se mezclan con cemento y se les da color. Inclusive sirven de forma decorativa para diferentes espacios, como lo podemos ver aquí, ¿no? Son materiales o baldosas modulares que se pueden pegar a la pared. De hecho, algunos vienen autoadhesivos ya para generar esas formas como las que ustedes ven, ¿no? Aquí están materiales en forma cruda, los colores, y tenemos otros ya mucho más costosos, pues, que se pueden comprar simplemente placas con absorbentes, placas composite o placas texturizadas, ¿no? Estas se utilizan muchísimo, sobre todo en la parte residencial, pero que permiten también, mediante estos paneles, hacer acondicionamientos acústicos importantes. Aquí vemos algunas aplicaciones, precisamente estos composite o paneles. Acá tenemos un ambiente residencial, acá tenemos un ambiente comercial, una oficina, utilizan los paneles colocados o como formando parte de los muros. Tenemos una estructura de soporte y antes de colocar el cubrimiento exterior se colocó internamente los paneles de composite. Lo mismo acá en el cielo raso. Están colocados estos paneles de composite antes de colocar la estructura definitiva que viene por acá. Entonces la estructura definitiva se coloca en la parte superior. Entonces voy a mostrar un par de videos para que complementemos lo que acabo de decir, y de pronto algún concepto por allí esté más claro. Sin embargo, al final tienen alguna inquietud me comenta. ¿Listo?
En arquitectura se considera que el centro de los efectos visuales. ¿Deberían tomarse en cuenta también los auditivos? Veamos y escuchemos el siguiente ejemplo. ¿Qué significa hacer la acústica de un proyecto? Básicamente, hacer la acústica de una obra implica dos conceptos complementarios: el aislamiento acústico y el acondicionamiento interior. El sonido que se genera en un recinto puede transmitirse a otros espacios, y el aislamiento acústico estudia las formas de minimizar la transmisión sonora. Además, los espacios deben tener una acústica interior adecuada a sus usos, compatible con sus funciones. El acondicionamiento acústico se encarga de resolver este aspecto. Para que sea posible la percepción del sonido, es necesario que existan tres elementos: una fuente acústica, o sea, un objeto capaz de vibrar, el medio en el que la energía se propaga a partir del movimiento de sus moléculas, y un receptor. El sonido se propaga a través de un medio elástico. Por ejemplo, en el vacío no hay propagación de ondas sonoras. Lo que hace posible la propagación es la existencia de materia en cualquiera de sus tres estados: sólido, líquido o gaseoso. Si las partículas que conforman la materia en el medio son perturbadas, es decir, separadas de su posición de reposo, comenzarán a oscilar con respecto a su posición de equilibrio. Las partículas realizarán un pequeño movimiento local de ida y vuelta, que tiene lugar gracias a una fuerza restauradora que trata de llevarlos nuevamente a la posición de equilibrio. Así se transmite la energía en forma de oscilaciones y se desplaza la perturbación, originándose una onda que se propaga a través del medio. La distancia entre dos zonas de compresión o dos zonas de radiación consecutivas se denomina longitud de onda. La velocidad resulta de dividir una distancia por el intervalo de tiempo que se tarda en recorrerla. En nuestro caso, la distancia es la longitud de onda y el intervalo de tiempo el periodo de la onda. No puede haber sonido si no hay un medio elástico. La velocidad de propagación del sonido varía en los distintos materiales de la siguiente manera. En el caso de la propagación sonora en el aire, la velocidad será aproximadamente 344 metros por segundo a una temperatura de 20 grados centígrados. El sonido se propaga desde la fuente hasta encontrar algún obstáculo, por ejemplo, una pared. Cada vez que una onda sonora incide sobre una superficie, una parte de su energía se refleja, otra parte se absorbe y otra parte es transmitida. Al hablar dentro de una caverna, las ondas sonoras se reflejan muchas veces en el interior, solapando las sílabas entre sí y haciendo que el mensaje pierda inteligibilidad. No hay transmisión de sonido hacia el exterior, ya que por su material la caverna está muy bien aislada acústicamente. Por el contrario, en la carta el mensaje se comprende, pero el aislamiento acústico es inexistente y cualquier persona en las cercanías podría escuchar nuestra conversación. Evidentemente experimentamos los espacios no solo viendo, sino también oyendo. Las obras con buena acústica son siempre más confortables y muchas veces con el mismo costo de construcción. Por todos estos motivos es importante incluir la acústica en el proyecto de arquitectura. Quédate en Canva TV. Bueno, veamos el siguiente. El sonido que se genera en un recinto puede transmitirse a otros espacios. El aislamiento acústico estudia la forma de minimizar la transmisión sonora. Los sonidos se propagan por diversas vías. Vía aérea, la fuente sonora actúa directamente sobre el aire. Por ejemplo, una persona hablando, el sonido de un parlante, los instrumentos
decibeles. Esto indica que Eso es bien interesante, es la parte que dice ahí, un muro cualquiera, como tenemos acá. Si no tiene ningún tipo de perforación, mire, a una frecuencia de 1 MHz, que habrá una disminución, eso quiere decir, entre el sonido exterior y el sonido interior, de menos 40 decibeles. Pero en el momento en que yo le hago una perforación pequeña, como la que dice ahí 10 centímetros, ya se pierde un 10% de ese aislamiento. ¿Eso qué nos da a entender a nosotros? El tema, por ejemplo, de las ventanas. Las ventanas son un potencial elemento que afecta el aislamiento acústico. Por eso un auditorio no tiene ventanas. Por eso un auditorio es cerrado, por lo general, ¿no? Y los espacios residenciales necesitan ventanas muchas veces adecuadas de doble capa o triple capa, para que puede aislar lo que más se puede ruido. En un hotel, yo no puedo tener un vidrio convencional crudo como el que tengo acá. Y si alguien se ha quedado, ahí lo vamos a empezar a meter muchos de los hoteles, vamos a tener ventanas de tipo acústico, ¿no? Rellenas de espuma, en los marcos, y al mismo tiempo con doble o triple capa de vidrio para garantizar un aislamiento acústico. cualquier abertura, por pequeña que sea, disminuye considerablemente el aislamiento original del material. Ahora a la pared le agregamos una puerta de 2 metros cuadrados, cuyo valor de índice de reducción sonora es de 14 decibeles. En este caso, el aislamiento del conjunto será de 21 decibeles. Si reemplazamos la puerta por una mejor prestación, cuyo índice R sea de 30 decibeles, el aislamiento del conjunto será de 35 decibeles. En estos casos, conviene siempre que los índices de los elementos constructivos sean semejantes, para que el aislamiento del conjunto no pierda calidad. La acústica interior del espacio debe ser compatible con sus funciones. Por ejemplo, un auditorio, un aula, una sala de reuniones deben tener un campo acústico interior adecuado a su uso. Wallace Clement Sabin, a fines del siglo XIX, estableció que la calidad acústica interior de una sala era definida por el tiempo que tarda el sonido en extinguirse, en ser apenas audible, al cesar la fuente acústica que lo emite, parámetro que se denomina tiempo de reverberación y que pasó a ser la variable principal a considerar en un proyecto acústico. Cuando se emite un sonido en un ambiente cerrado, el oyente recibe una señal directa e inmediatamente después una sucesión de múltiples reflexiones provenientes de las paredes, del piso y del cielo raso del espacio. Nosotros percibimos el paquete de reflexiones integrado al sonido directo. Como es de suponer, todo este proceso se halla vinculado con la geometría y tamaño del recinto y con las características físicas de los materiales que lo componen. En el modelo de Sabin, el tiempo de reverberación depende de dos magnitudes independientes, el volumen del recinto y la absorción acústica total. El tiempo de reverberación es directamente proporcional al volumen del recinto. Un recinto de grandes dimensiones tendrá un valor de tiempo de reverberación más alto que uno de pequeñas dimensiones. Si aumento el volumen de la sala, aumenta la reverberación. Y si aumento la cantidad de materiales absorbentes, cortinados, alfombras, en el interior, disminuye el tiempo de reverberación. Si disminuyo el volumen de la sala, disminuye la reverberación. Cada lugar tiene su propia reverberación. Si el lugar es para palabra hablada, conviene que el tiempo de reverberación sea bajo, del orden del segundo. En general, los lugares proyectados para música tienen mayor tiempo de reverberación. ¿Listo? Entonces, con esto, pues, tenemos un poquito más de material como para el tema de más o menos, pues, como tarea al inicio del semestre. Una de las tareas precisamente va a ser, ya para el tema final, pues proponer algún tipo de sistema de aislamiento acústico para nuestro proyecto, ¿no? Simplemente tablas, no vayan a hacer un estudio y nada de eso, sino ustedes van a tener un uso específico, de residencial, van a tener de uso institucional, etc. Pues, hay que proponer algún tipo de material de aislamiento acústico y superficies que piensen ustedes que se deben tratar. No vamos a entrar en detalles de eso. Entonces tengan algún